En el horizonte del zodiaco, cuando el Sol entra en Libra y los días comienzan a equilibrarse con las noches, emerge el primer decanato de esta constelación, regido por Venus y teñido con los matices de la Luna. Es el inicio del signo, el punto donde se abre el portal hacia la búsqueda del equilibrio, la justicia y la armonía, pero con un brillo especial, pues el primer decanato lleva consigo la fuerza fresca del comienzo, la pureza del ideal y la nobleza de los corazones que anhelan un mundo más bello y justo. Este decanato se eleva como un canto épico a la unión de las fuerzas opuestas, la balanza que sostiene el día y la noche, lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo celestial. En este espacio simbólico, los hijos de Libra se alzan con la misión de reconciliar los contrastes y de recordar que en medio de la lucha del cosmos existe un punto exacto donde todo converge en armonía. Allí habita el primer decanato, donde Venus aporta el deseo de belleza y amor, y la Luna, como subregente, siembra sensibilidad, intuición y la capacidad de reflejar en su interior lo que el mundo exterior manifiesta. Quienes nacen bajo este tramo del cielo llevan en su espíritu la gracia de los grandes iniciadores. Portan una diplomacia que no es pasiva, sino heroica, pues requiere valor sostener la balanza en medio de las tormentas humanas. Son almas que vibran con un llamado a la justicia, que sienten en lo profundo de sus venas la necesidad de construir sociedades más equitativas y relaciones más verdaderas. En su pecho habita la melodía de la concordia, y aun cuando el mundo se quiebre en conflictos, buscan tender puentes, ser los arquitectos de la paz, los héroes discretos que prefieren la armonía al estruendo de la imposición. El primer decanato de Libra encarna la juventud del signo, esa pureza que todavía cree en la belleza como fuerza transformadora. Como en un poema antiguo, Venus coloca en sus manos una lira invisible, y con ella resuenan melodías que inspiran a quienes los rodean a soñar con un orden más elevado. La Luna les otorga un brillo cambiante, la sensibilidad para comprender las emociones ajenas, la ternura que convierte sus gestos en bálsamos. Pero también les desafía con la inestabilidad, con las mareas internas que los obligan a aprender a ser firmes en su centro, para que su justicia no sea frágil, sino eterna. En la epopeya cósmica, este decanato aparece como el momento en que el alma humana se alza a proclamar que la vida no puede sostenerse en extremos, sino en equilibrio. Su presencia recuerda a los antiguos sacerdotes del templo de Maat, la diosa egipcia de la justicia, que pesaba el corazón de los hombres contra la pluma de la verdad. Así, cada hijo del primer decanato libra su propia batalla interna, aprender a mantener su corazón ligero, libre de resentimientos y cargado de belleza, para que la balanza no se incline hacia la sombra. Ellos son guerreros de la diplomacia, no con armas que hieren, sino con palabras que unen y miradas que reconcilian. En su andar dejan huellas de concordia y su energía inspira confianza. Son visionarios de la armonía, mensajeros de un futuro donde la justicia no es castigo, sino equilibrio, y donde el amor no es debilidad, sino fuerza cósmica capaz de sostener mundos. Cada paso que dan bajo este decanato es un recordatorio de que el universo se sostiene en proporciones, en ritmos, en un orden secreto que solo se revela a quienes buscan con nobleza. El Sol en este primer tramo de Libra les otorga brillo magnético, un encanto que no busca imponerse sino atraer como lo hace la luz del amanecer. Es el decanato donde el alma viste de colores suaves, como un alba que promete claridad y paz después de la oscuridad. Sin embargo, bajo esa dulzura yace una fuerza inquebrantable, porque equilibrar es una de las tareas más arduas, no hay hazaña más heroica que sostener la balanza cuando todo tiembla, no hay acto más épico que mantener la calma cuando el mundo se desgarra. Por eso, el primer decanato de Libra no es solo belleza estética ni búsqueda superficial de armonía, sino un llamado heroico al alma para convertirse en guardián de la justicia y mensajero de la paz. Su senda es luminosa, pero exige disciplina, aprender a decir la verdad con gracia, a defender lo justo sin violencia, a construir vínculos sólidos sin perder la propia esencia. Son los que enseñan que la verdadera justicia no nace del rigor ni de la venganza, sino de la comprensión profunda de los equilibrios del corazón humano. En la bóveda celeste, este decanato brilla como un puente. Quien nace bajo su influjo porta la misión de ser mediador entre fuerzas opuestas, poeta de lo sutil, guerrero de lo invisible. Su destino es recordarnos que la belleza y la justicia no son lujos, sino columnas del cosmos. Así, su vida se convierte en epopeya silenciosa, en una marcha constante hacia un horizonte donde el amor de Venus y la ternura de la Luna trazan el mapa de una sociedad más justa, donde la balanza nunca se inclina hacia la oscuridad, sino que se sostiene en luz. El primer decanato de Libra es, en esencia, un himno al inicio del equilibrio, una proclama de que la armonía es posible en medio de los contrastes. Es el eco de un ideal que nunca muere, la voz eterna de quienes creen que incluso en el caos hay un orden secreto esperando ser revelado.
En su espíritu habita la grandeza de los héroes que no buscan conquistar territorios, sino corazones, y que nos enseñan con su ejemplo que la verdadera épica no se libra en los campos de batalla, sino en el alma que elige la justicia, la paz y la belleza como estandartes de su existencia. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El primer decanato de Libra, al ser la puerta de entrada al signo, también se convierte en un umbral simbólico entre la individualidad ardiente de Virgo y el descubrimiento del otro como reflejo del yo. Aquí el alma comienza a despertar a la conciencia relacional, entendiendo que no basta con perfeccionarse en soledad, sino que se requiere del encuentro con el semejante para elevarse. Esta transición encierra un acto heroico, dejar atrás la autosuficiencia y abrirse al riesgo de la unión, de la cooperación, del diálogo con lo distinto. Así, quienes nacen bajo este decanato se sienten llamados a tender la mano, a entrelazar destinos, a crear vínculos que trasciendan lo superficial y se conviertan en símbolos de equilibrio. En este punto del zodiaco, la energía de Venus se manifiesta con una pureza especial, pues aún no ha sido teñida por las contradicciones y complejidades de los decanatos posteriores. Es un Venus joven, fresco, que entrega al nativo una capacidad innata para contemplar la belleza del mundo y buscarla en todas sus formas. No solo en lo estético, sino también en la bondad de los actos, en la justicia de las leyes, en la armonía de los pensamientos. Bajo esta influencia, la belleza no es un lujo sino un principio cósmico, una fuerza ordenadora que mantiene al universo en equilibrio. Esta visión convierte a los hijos del primer decanato de Libra en guardianes de un ideal elevado, en heraldos que proclaman que la vida puede y debe ser noble, justa y luminosa. La participación lunar en este decanato profundiza su carácter. La luna entrega la cualidad de la memoria emocional, la sensibilidad que percibe los matices invisibles del alma ajena. Así, el primer decanato no solo busca la justicia como una abstracción, sino que la vive en lo íntimo, como una necesidad vital de sintonizar con el entorno y de construir paz en los espacios cotidianos. La luna, en su constante ciclo de crecimiento y mengua, enseña a estos nativos que la armonía no es estática, que requiere movimiento y ajustes, como las mareas que suben y bajan. Por ello, en ellos se enciende una sabiduría natural para comprender que la justicia no es rígida, sino dinámica, un arte perpetuo de ajustar los pesos en la balanza para que todo retorne a su centro. En la narrativa épica del cielo, el primer decanato de Libra encarna la figura del mediador que, rodeado de extremos enfrentados, se mantiene firme en el centro, iluminado por la visión de una paz superior. No se trata de un papel pasivo ni de un simple deseo de evitar el conflicto, sino de una fuerza heroica que reconoce que la concordia requiere valentía, paciencia y visión. El mediador libra su batalla en un campo invisible, donde la verdadera victoria no es la derrota del adversario, sino el triunfo de la unión. Esta hazaña exige temple, pues en el intento de complacer a todos se corre el riesgo de diluirse. Y es allí donde la grandeza de este decanato se revela, aprender a mantener la propia identidad intacta mientras se tienden puentes hacia el otro. Este decanato también lleva consigo el simbolismo del equinoccio, pues el sol entra en Libra en el momento en que la luz y la oscuridad se equilibran. Quienes nacen bajo esta franja celeste portan en su destino la huella de este equilibrio cósmico. Se convierten en portadores de un ritmo universal, en testigos de la danza eterna entre el día y la noche, en recordatorios vivientes de que ningún extremo perdura, de que la vida misma se sostiene en la alternancia y en la medida justa de las fuerzas. Su misión no es romper esta dualidad, sino enseñarla, vivirla y encarnarla en gestos cotidianos, demostrando que lo eterno se construye en la balanza perfecta de lo opuesto. La energía del primer decanato de Libra se proyecta también en el terreno de la creatividad. Allí donde otros ven caos o conflicto, estos nativos encuentran patrones, simetrías, armonías ocultas que transforman en obras, ideas y vínculos. Su espíritu creador es reflejo de la acción de Venus, que los impulsa a embellecer y ordenar, a elevar lo simple hacia lo sublime. Esta cualidad los convierte en artesanos del alma y arquitectos de realidades más justas, donde cada detalle encaje en un todo mayor. Como en las epopeyas antiguas donde el héroe no solo luchaba sino que también fundaba ciudades, así este decanato edifica en lo humano los templos invisibles de la armonía. En la dimensión más profunda, este decanato representa la iniciación del alma en el misterio de la justicia universal. No es solo el deseo de equilibrio en lo personal, sino la intuición de una ley superior que rige todo lo existente. Bajo este influjo,
Quienes lo habitan sienten un llamado a ser instrumentos de esa ley, a encarnar en su vida una balanza justa que inspire confianza y respeto. Su existencia, entonces, adquiere un sentido sagrado, convertirse en reflejo de un orden cósmico, recordando a los hombres que la justicia no es un invento humano, sino un principio que sostiene el universo desde su origen. En el viaje mítico del zodiaco, el primer decanato de Libra aparece como una promesa. Es el amanecer de un ideal que aún no ha sido probado por la complejidad de la experiencia, pero cuya pureza ilumina como un faro. Es la semilla de la justicia, la chispa de la armonía, el primer latido de un amor que busca trascender lo individual y elevarse a lo colectivo. Su canto es motivador porque recuerda que, aunque el mundo se incline hacia la discordia, siempre habrá un punto de equilibrio esperando ser hallado. Y quienes nacen bajo esta franja son los buscadores de ese punto, los guardianes de ese equilibrio, los héroes silenciosos cuya verdadera victoria consiste en que la balanza no caiga jamás en el olvido. En ellos se refleja la certeza de que la vida es un puente entre opuestos y que la tarea más elevada del alma es caminar ese puente con gracia, firmeza y amor. Son los hijos del equinoccio, los heraldos de Venus y la Luna, los que proclaman con su existencia que la justicia es belleza, que la armonía es fuerza y que el equilibrio, aunque frágil, puede sostener mundos enteros si se honra con fe y nobleza. El primer decanato de Libra se erige también como el umbral iniciático hacia el reconocimiento del otro como espejo del alma. En esta franja del zodiaco se da el primer despertar de la conciencia hacia lo relacional, allí donde el individuo descubre que no está completo en su propia esfera, sino que se engrandece en el intercambio. Ese instante cósmico no es menor, es la declaración de que el yo no se basta a sí mismo y que la vida adquiere mayor fuerza cuando se comparte. Esta revelación no solo habla de vínculos humanos, sino de una verdad universal: el universo es diálogo constante, movimiento perpetuo entre fuerzas complementarias que necesitan mirarse para existir. La energía de Venus en este decanato no se limita a la búsqueda de armonía estética, sino que se transforma en un principio heroico de creación. Allí donde otros signos luchan con la espada o con la voluntad, el primer decanato de Libra combate con la capacidad de encontrar la medida justa y de elevar lo simple hacia lo sublime. No es debilidad el gesto conciliador, sino hazaña, porque se requiere gran valentía para permanecer en calma cuando la discordia clama y exige romper la balanza. El nativo de este decanato encarna esa valentía silenciosa, la que no necesita imponerse porque sabe que su fuerza radica en la visión superior de un mundo armónico. El influjo lunar en este tramo celeste otorga la capacidad de percibir lo oculto detrás de lo evidente. La luna enseña que la armonía no es estática, que la justicia no es una fórmula rígida, sino un arte perpetuo de reajuste. Así como sus fases marcan el fluir de las mareas, este decanato revela que la justicia verdadera no permanece fija, sino que se adapta a las circunstancias, que se rehace a cada instante, que exige sensibilidad para entender lo que late en lo invisible. Por ello, quienes pertenecen a este periodo poseen una intuición especial para comprender los ritmos de la vida, para percibir cuándo intervenir y cuándo dejar fluir, para leer en el alma ajena aquello que aún no ha sido expresado. El primer decanato de Libra también porta la simbología del equinoccio. Es el punto donde el sol y la sombra se equilibran, donde ninguna fuerza domina a la otra, donde el universo ofrece una lección de igualdad. Los nacidos bajo este signo inicial son herederos de este instante cósmico, guardianes de una verdad que trasciende al hombre: todo lo que existe se sostiene en proporciones. Así, el destino de estos nativos es convertirse en testigos de esta ley, mostrando en su vida que los extremos solo conducen al desorden y que la grandeza está en sostener la balanza firme en medio del caos. El carácter épico de este decanato reside en su misión de construir puentes. No se trata únicamente de unir a personas, sino de reconciliar dimensiones opuestas: la razón con la emoción, la voluntad con la sensibilidad, la materia con el espíritu. Ser puente es una empresa titánica, pues implica cargar con el peso de dos orillas y mantenerlas unidas sin quebrarse. En esta tarea se encuentra la verdadera heroicidad del primer decanato de Libra: ofrecer su propia vida como un vínculo entre opuestos, soportar la tensión de lo que parece irreconciliable y demostrar que en la unión está la fuerza que sostiene al cosmos. Su papel dentro del viaje del zodiaco es también revelador. En Aries se enciende la chispa del yo, en Virgo se pule la individualidad a través del perfeccionamiento, pero en Libra, y especialmente en su primer decanato, la conciencia da un salto y entiende que la existencia no se trata únicamente de uno mismo, sino de un nosotros. Esta es la primera proclamación de la vida en común, el inicio de la verdadera civilización espiritual. Allí el alma se reviste con el coraje de la justicia, no como imposición externa, sino como una verdad que nace del reconocimiento del otro como igual,
como reflejo, como parte indispensable del propio ser. La inspiración de este decanato también se manifiesta en el terreno de lo creativo y lo espiritual. Bajo su influjo, las artes se convierten en un acto sagrado, porque cada trazo, cada palabra, cada gesto que genera belleza es una forma de ordenar el mundo, de recordarle a la humanidad que existe un centro de armonía en medio del caos. Los nativos del primer decanato de Libra son artistas del alma, incluso aunque no se dediquen a un arte en particular, pues su sola forma de estar en el mundo, de hablar, de relacionarse, de decidir, encarna la poética de la justicia y la armonía. Su vida misma es obra, lienzo y melodía. En la dimensión más profunda, este decanato se asocia al arquetipo del juez sagrado. No se trata del juez que castiga, sino de aquel que mide con imparcialidad, que escucha todas las voces antes de pronunciar sentencia, que busca en lo oculto la verdad que sostiene el equilibrio. Ese juez es también un héroe porque su misión no se limita a aplicar reglas, sino a sostener el orden cósmico en lo humano. La justicia que emana de este decanato no es fría ni distante, es una justicia iluminada por la compasión lunar y ennoblecida por la gracia venusina, una justicia que comprende que el equilibrio auténtico solo es posible cuando se integra lo bello y lo verdadero. El legado del primer decanato de Libra es el de la promesa y el inicio. Es la primera llama que anuncia que la armonía es posible, que la justicia no es un ideal inalcanzable, sino una fuerza viva que se manifiesta en quienes se atreven a encarnarla. Es la certeza de que el mundo puede sostenerse en proporciones justas, en vínculos nobles, en decisiones equilibradas. Es un canto épico porque proclama que el mayor heroísmo no está en conquistar tierras, sino en conquistar el corazón humano y hacerlo espejo de la balanza cósmica. Este decanato nos recuerda que cada vida es un puente y que cada paso dado con gracia, con nobleza y con amor es una afirmación del orden universal. En su esencia se encuentra la enseñanza de que la justicia y la belleza no son virtudes ornamentales, sino cimientos del cosmos. El primer decanato de Libra brilla como un estandarte en el cielo, invitando a quienes lo heredan a convertirse en guardianes de la paz, en constructores de armonías invisibles y en héroes silenciosos que, al sostener la balanza, sostienen también la eternidad. En el vasto tapiz del zodiaco, cuando el sol avanza por el segundo decanato de Libra, se enciende un territorio donde la justicia, la belleza y el equilibrio se intensifican con una nueva tonalidad. Aquí Venus sigue siendo la gran regente, pero se alía con Saturno como subregente, otorgando una mezcla única entre la gracia venusina y la disciplina saturnina. En este tramo del signo, la armonía ya no es solo un ideal luminoso, sino un trabajo consciente, una construcción que exige compromiso, madurez y un sentido profundo de responsabilidad. El espíritu de este decanato se eleva con la fuerza de quien entiende que la belleza no se sostiene en lo efímero, sino en estructuras firmes, y que la justicia no es un instante de equidad, sino un pacto eterno que trasciende a los hombres. El segundo decanato de Libra es un cruce de caminos entre lo sublime y lo severo. Venus ofrece el impulso hacia el amor, la concordia, la diplomacia, mientras Saturno recuerda que la armonía requiere cimientos sólidos y que todo lo que se construye sin disciplina está condenado a la fragilidad. Por eso, en este decanato, el ideal de justicia se transforma en vocación de ley, en una necesidad de dar forma duradera a la equidad, de plasmar en la materia lo que en el corazón vibra como principio cósmico. Es la alianza de la dulzura con la firmeza, del encanto con la solidez, de la poesía con la estructura. El alma que nace bajo este decanato lleva consigo la tarea heroica de ser arquitecta de equilibrio. Ya no basta con soñar con la paz como en el primer decanato, ahora la misión se eleva hacia el acto de encarnarla, de construir sistemas, relaciones, acuerdos y estructuras donde la justicia se mantenga incluso en medio de las pruebas. Son guardianes del orden invisible, pero también legisladores de lo visible. Así como en los mitos antiguos los héroes no solo conquistaban batallas sino que fundaban reinos y leyes que sobrevivían a su paso, este decanato da a sus hijos el deber de levantar códigos de ética y catedrales de armonía, lugares donde el tiempo no erosiona la justicia porque está edificada con la piedra de Saturno. La impronta saturnina les confiere un temple sobrio y una seriedad interior que no contradice el encanto de Venus, sino que lo ennoblece. Mientras la gracia los envuelve con magnetismo y capacidad de atraer, Saturno los viste con dignidad, con paciencia, con la grandeza de quienes saben esperar y trabajar por lo que realmente vale. En ellos resuena un llamado a la perseverancia, a sostener la balanza no solo en los momentos de calma, sino también cuando el viento sopla con fuerza y la duda amenaza con romper el eje. La verdadera heroicidad del segundo decanato de Libra es la capacidad de mantener firme la justicia aún en los tiempos de prueba, cuando otros abandonan el ideal o se dejan arrastrar por los extremos. Este decanato vibra también con una profunda conciencia social.
Allí donde el primer decanato es semilla, el segundo es raíz, que se hunde en la tierra para sostener lo que ha de crecer. En su esencia se encuentra la misión de construir sociedades más justas, de establecer leyes que reflejen la proporción cósmica, de encarnar en la vida común ese principio universal que dice que todo se mantiene en equilibrio. Quienes lo portan sienten que su vida está llamada a algo mayor que su propio destino individual, se saben piezas de un engranaje colectivo, llamados a dejar una huella duradera en las estructuras del mundo. El segundo decanato de Libra recuerda que la verdadera belleza no es frágil ni pasajera. Saturno enseña que la hermosura de una obra se revela en su permanencia, en la solidez que soporta los siglos. Así, este decanato convierte el impulso estético de Venus en arte eterno, en armonía que se plasma en la piedra, en la música, en las leyes, en las instituciones, en las alianzas humanas que resisten la prueba del tiempo. Su inspiración es la del constructor, del escultor que pule la roca hasta que la forma revela su perfección, del legislador que ordena a la comunidad con justicia, del guardián que sostiene los pilares del templo. El carácter épico de este decanato se manifiesta en la lucha contra el desequilibrio que intenta perpetuarse. Es la resistencia heroica contra el caos, la oscuridad y la corrupción que intentan quebrar la balanza. Saturno otorga la fuerza de la resistencia, el poder de la paciencia que soporta pruebas, la sabiduría que enseña que nada grande se logra de un día para otro. Quien vive bajo este decanato es como el héroe que sostiene los cimientos del cosmos, recordando que la justicia no es solo un ideal brillante, sino un trabajo arduo que se conquista día tras día con disciplina, voluntad y amor. La conexión con Saturno también confiere a este decanato un sentido del deber y una conciencia del tiempo que lo vuelven visionario. Allí donde otros se pierden en la prisa, el segundo decanato de Libra comprende que el equilibrio es fruto de ciclos, de paciencia, de la capacidad de esperar a que las semillas germinen en su estación correcta. Es una lección heroica porque exige fidelidad al ideal incluso cuando los frutos no se ven de inmediato, incluso cuando la injusticia parece imponerse. Su grandeza reside en esa perseverancia silenciosa que sostiene la balanza cuando todos los demás han desistido. En el viaje mítico del zodiaco, este decanato se alza como el momento en que el alma que ya ha comprendido el ideal de la justicia decide encarnarlo en el tiempo, asumirlo como misión, volverlo forma, ley, estructura. Es el héroe que ya no solo canta la belleza de la armonía, sino que la plasma en piedra y palabra para que no se pierda. Es el guardián de la memoria cósmica que traduce en reglas humanas los principios eternos. Es la fortaleza que convierte el ideal en herencia, la obra efímera en legado. El segundo decanato de Libra enseña que el equilibrio verdadero no es solo un destello, sino un compromiso. Su canto motivador es el de la disciplina aliada al amor, el de la paciencia aliada a la belleza, el de la justicia aliada a la gracia. Allí se revela que no hay oposición entre dulzura y firmeza, que la armonía más sublime surge cuando la ternura de Venus se une con la solidez de Saturno, cuando el encanto se viste de dignidad y el deseo de unión se vuelve pacto eterno. En este decanato habita la certeza de que el equilibrio puede sostenerse más allá del instante, que la justicia puede convertirse en cimiento, que la belleza puede trascender lo efímero y volverse inmortal. Es el llamado épico a edificar en la tierra los templos invisibles del orden cósmico, a ser constructores de paz duradera, a convertir el sueño de la armonía en obra que resista al tiempo. En su espíritu vive la promesa de que la justicia no solo puede soñarse, sino que puede instituirse, sostenerse y transmitirse como legado eterno de los héroes que aprendieron a unir la gracia de Venus con la fuerza de Saturno. En el segundo decanato de Libra se despliega un territorio donde la energía venusina adquiere una madurez distinta, pues ya no se trata de la dulzura fresca del inicio del signo, sino de un amor que comprende que todo ideal necesita raíces profundas para poder sostenerse en el tiempo. Este decanato convierte la armonía en un destino tangible, una tarea que requiere paciencia, disciplina y fortaleza interior. En este espacio del cielo, el alma aprende que la belleza que no se apoya en cimientos sólidos es como un palacio construido en arena, brillante por un instante pero destinado a derrumbarse. Por eso, Saturno se alza aquí como fuerza rectora junto a Venus, enseñando que la grandeza de la justicia solo puede sobrevivir si se reviste de orden, medida y permanencia. El simbolismo de este decanato nos lleva a imaginarlo como un taller sagrado en el que la inspiración venusina se encuentra con las herramientas de Saturno. Allí el impulso de crear armonía se convierte en una labor consciente, como el trabajo de un artesano que talla la piedra hasta revelar su perfección oculta. Este proceso no es rápido ni sencillo, exige esfuerzo, constancia y resistencia a la impaciencia. Sin embargo, en esa misma dificultad yace su carácter épico, porque cada acto de perseverancia en nombre de la justicia es una victoria contra el caos,
cada instante de disciplina en busca de la armonía es un paso hacia la eternidad. El alma que encarna en este decanato está llamada a comprender la dimensión sagrada del tiempo. Mientras otros buscan resultados inmediatos, el segundo decanato de Libra recuerda que el verdadero equilibrio necesita maduración, que la justicia profunda no se improvisa, sino que se cultiva como un árbol que hunde primero sus raíces antes de extender sus ramas hacia el cielo. Esa comprensión convierte a estos seres en visionarios de largo alcance, capaces de ver más allá del instante y de sostener ideales aun cuando los frutos no sean visibles. En su templo se refleja la grandeza de quienes, al igual que los héroes míticos, aceptan sacrificios y pruebas con la certeza de que su labor será reconocida por las generaciones futuras. Este decanato también vibra con la responsabilidad hacia lo colectivo. En él no solo se busca equilibrio en el interior del ser o en las relaciones cercanas, sino también en la comunidad, en la sociedad y en el mundo. Por eso, quienes llevan en su carta natal la marca de este tramo zodiacal sienten una llamada a construir orden en lo humano, a participar en sistemas donde la justicia se plasma como norma, a erigirse como pilares de confianza y autoridad moral. No buscan imponer, sino sostener, porque comprenden que la verdadera autoridad no nace de la fuerza, sino de la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. El poder de Saturno en este decanato también otorga a sus nativos un sentido de gravedad interior que se une con la gracia venusina de manera armónica. No se trata de frialdad, sino de una seriedad noble que otorga dignidad a su presencia. Son seres que inspiran respeto, no porque lo exijan, sino porque lo irradian con su conducta equilibrada, con su capacidad de mantenerse firmes en medio de la tempestad. La épica de este decanato es silenciosa, no se libra con espadas ni con gestos grandilocuentes, sino en la constancia diaria, en la fidelidad al ideal, en la fuerza que se levanta cada día para sostener lo que otros habrían abandonado. El segundo decanato de Libra revela también la dimensión arquitectónica del alma. Aquí la justicia no se concibe como un instante efímero de balance, sino como un diseño mayor, un edificio invisible que debe ser levantado con proporción, medida y belleza. Los nativos de este decanato son como arquitectos del espíritu, capaces de dar forma a lo abstracto, de organizar lo disperso, de trazar planos donde el caos encuentra orden y la armonía se hace estructura. Esta cualidad los convierte en constructores de confianza, de instituciones, de relaciones que no se rompen con el primer viento, sino que resisten porque están cimentadas en principios sólidos. El aspecto saturnino de este decanato también infunde un profundo respeto por la ley. No solo la ley humana, sino la ley cósmica que sostiene el universo. Quien nace bajo este influjo intuye que todo está regido por proporciones invisibles, que nada se sostiene sin un orden superior. Esa conciencia los convierte en custodios de la verdad y la justicia, guardianes de pactos y acuerdos que trascienden lo inmediato. Como en las epopeyas antiguas, son los legisladores y fundadores de un orden más elevado, los que transmiten a la humanidad la certeza de que el equilibrio no es un accidente, sino un mandato universal. Este decanato enseña también el valor del sacrificio como parte de la heroicidad. Saturno recuerda que toda obra duradera requiere renuncias, que sostener la balanza a veces implica cargar con peso, que mantener la justicia exige disciplina aun cuando sea incómoda. Pero lejos de ser una carga oscura, este sacrificio se convierte en un acto luminoso, porque lo que se gana es mucho más grande que lo que se pierde, se gana la posibilidad de edificar algo que trascienda, de dejar como herencia un mundo más justo, de ser recordado como uno de los guardianes que mantuvo en pie la balanza cósmica cuando parecía a punto de quebrarse. La grandeza de este decanato se revela en su capacidad de convertir el ideal en permanencia. Donde el primer decanato sueña, el segundo realiza. Donde el primero proclama la posibilidad de la justicia, el segundo la plasma en códigos, estructuras y formas duraderas. Es la encarnación de la promesa de Libra en su fase madura, el momento en que el alma comprende que la armonía no es un instante fugaz, sino una tarea eterna que se construye paso a paso, día tras día, generación tras generación. En la epopeya zodiacal, el segundo decanato de Libra es el héroe que levanta catedrales invisibles, que sostiene los pilares del orden universal, que convierte el sueño de la justicia en una herencia eterna. Es la unión de Venus y Saturno, de la belleza y la disciplina, de la dulzura y la fortaleza, de lo efímero y lo inmortal. Su mensaje motivador es claro: la verdadera grandeza no está en lo que brilla un instante, sino en lo que resiste el paso del tiempo. La heroicidad consiste en sostener el equilibrio incluso cuando el mundo se tambalea, en levantar con paciencia templos de armonía que permanecerán cuando todo lo demás se haya desvanecido. En el segundo decanato de Libra resplandece un matiz que no siempre es evidente: la lucha silenciosa entre lo ideal y lo real.
Mientras Venus entrega la aspiración a la belleza y a la armonía, Saturno recuerda que toda aspiración debe pasar por la prueba de la forma, por la concreción en la materia y por la disciplina que convierte un sueño en realidad. En este cruce de energías surge un carácter heroico que sabe que no basta con soñar con justicia, que no basta con anhelar la paz, sino que se requiere un compromiso profundo con el tiempo, con el esfuerzo y con la constancia. Aquí el alma se reviste con armadura invisible, no para ir a la guerra con armas de fuego ni con acero, sino para enfrentarse al desafío de sostener ideales en un mundo que tantas veces los contradice. La influencia de Saturno en este decanato también otorga un profundo sentido de la responsabilidad. Los nativos de esta franja zodiacal sienten en su interior la llamada de una misión más grande que su propia vida personal. Existe en ellos un eco ancestral que los vincula con el deber hacia la comunidad, con la necesidad de ser columnas sobre las cuales otros puedan apoyarse. No se trata de una carga impuesta, sino de un destino que aceptan con solemnidad, como los héroes antiguos que no podían rechazar la voz de los dioses. La responsabilidad se convierte en una llama interior que les guía, en un impulso que los hace mantenerse firmes incluso cuando el camino se vuelve arduo. En este decanato también se despierta una relación especial con el tiempo. Saturno, señor de los ciclos y del devenir, otorga la capacidad de ver más allá del presente inmediato. Aquí no se busca la gratificación instantánea, sino el legado que perdura. El alma aprende a sostener la paciencia como virtud suprema, a confiar en que las semillas plantadas florecerán en el momento justo, aunque la espera sea larga. Esta visión convierte a los hijos del segundo decanato de Libra en constructores de futuro, en visionarios que comprenden que la armonía verdadera no se improvisa, sino que se edifica con perseverancia y fidelidad. El carácter épico de este decanato se manifiesta en la batalla contra la inercia y la superficialidad. Mientras otros pueden conformarse con lo inmediato o con lo fácil, quienes llevan esta marca celeste sienten en lo profundo que el verdadero valor está en sostener, en perseverar, en resistir. Su heroísmo no siempre es visible a los ojos del mundo, porque no brilla con gestos ruidosos ni con conquistas estridentes, sino con la grandeza serena de quien mantiene la balanza en equilibrio aun cuando las fuerzas externas intentan quebrarla. Su victoria no se mide en aplausos, sino en la firmeza de las estructuras que levantan, en la durabilidad de las alianzas que establecen, en la confianza que inspiran a quienes se refugian en su estabilidad. Este decanato también lleva en su interior una profunda conexión con la noción de justicia universal. La influencia saturnina despierta la conciencia de que toda acción tiene consecuencias, de que toda decisión deja huella en el tejido de la vida. Los nativos de este periodo perciben la existencia como un tribunal invisible donde cada acto es pesado y medido, no para castigar, sino para enseñar. Esta visión los impulsa a vivir con rectitud, a cultivar un sentido del deber que los convierte en ejemplos silenciosos, en guías que muestran que la justicia no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se encarna en las decisiones más simples. La unión de Venus y Saturno en este decanato también se manifiesta en la capacidad de convertir la belleza en permanencia. No es una belleza efímera la que los inspira, sino aquella que resiste el paso del tiempo. De allí que en sus almas haya una tendencia hacia lo clásico, hacia lo eterno, hacia aquello que no se desgasta con las modas pasajeras. Son arquitectos de armonías inmortales, capaces de transformar la gracia en piedra, la inspiración en ley, el amor en pacto duradero. Su sensibilidad estética no se limita a la contemplación, sino que busca materializarse en obras, en instituciones, en creaciones que sobrevivan más allá de su tiempo. El aspecto más heroico de este decanato radica en su capacidad de unir la dulzura con la firmeza, de ser a la vez suaves y severos, encantadores y disciplinados. En esta unión se encuentra la verdadera fuerza, porque no se trata de imponer ni de doblegar, sino de sostener y de edificar. Son héroes que no necesitan alzar la voz para hacerse escuchar, que no necesitan violencia para ser respetados, que no necesitan imponerse para ser seguidos. Su autoridad es natural, porque nace de la coherencia, del ejemplo y de la dignidad que Saturno imprime en cada uno de sus gestos. En el viaje del alma a través de los signos, el segundo decanato de Libra representa el momento en que el ideal de equilibrio se convierte en destino colectivo. Aquí no se trata ya de encontrar paz en uno mismo, sino de crear paz para los demás. Es el tramo del signo donde la justicia se reviste de estructura y se convierte en legado, donde la armonía se plasma en leyes que protegen, en instituciones que sostienen, en acuerdos que trascienden el instante. En este punto del camino, el alma se convierte en guardiana de la balanza, en pilar que sostiene la eternidad. Este decanato, con su mezcla de Venus y Saturno, enseña que la verdadera grandeza está en el arte de sostener. La belleza pasajera conmueve, pero la belleza duradera transforma.
La justicia momentánea alivia, pero la justicia permanente redime. La armonía efímera encanta, pero la armonía estructurada salva. Esa es la misión épica del segundo decanato de Libra, recordar al mundo que lo verdadero no se improvisa, que lo noble no se quiebra, que lo justo no desaparece con la primera tormenta. En su esencia vive la promesa de que la balanza puede permanecer firme, no por un instante, sino por toda la eternidad, si es sostenida con disciplina, paciencia y amor. El segundo decanato de Libra guarda en sus entrañas un matiz que pocas veces se destaca, la relación profunda entre la balanza y la noción de destino. Bajo el influjo de Saturno, la justicia deja de ser un mero ideal humano y se convierte en una fuerza del cosmos que guía el orden de los acontecimientos. En esta franja zodiacal el alma percibe que cada decisión, cada gesto y cada palabra forman parte de un engranaje mayor, como si el universo se encargara de alinear causas y consecuencias para enseñar al hombre la importancia de vivir en equilibrio. Este decanato revela que el destino no es un azar ciego, sino la respuesta del cosmos a la medida exacta de nuestras acciones, y que quienes nacen bajo su manto están llamados a ser testigos y guardianes de esa ley invisible. Existe en este tramo del signo una vibración heroica que proviene de la capacidad de sostener ideales a lo largo del tiempo. No se trata de una pasión que arde y se apaga con rapidez, sino de un fuego interno que, aunque lento, nunca deja de brillar. Esta constancia es en sí misma un acto épico, porque exige resistencia en un mundo donde lo inmediato parece reinar. El alma que habita este decanato sabe, aunque no siempre de manera consciente, que la grandeza no se mide en lo que se conquista con rapidez, sino en lo que permanece de pie después de las pruebas. La heroicidad de este decanato consiste en erigir la balanza como símbolo eterno, mantenerla erguida incluso cuando las fuerzas del caos amenazan con arrastrarlo todo a la desproporción. La presencia de Saturno también infunde a este decanato una relación especial con el sacrificio, pero no como renuncia amarga, sino como camino hacia la trascendencia. Se comprende aquí que todo lo que es digno de perdurar exige un precio, que la verdadera armonía requiere renuncias, que la justicia demanda disciplina. Este sacrificio se convierte en virtud heroica porque está guiado por un propósito más grande que el yo, porque se ofrece en nombre de un ideal que no es personal, sino universal. El alma aprende a vivir con la serenidad de quien entiende que cada esfuerzo sostenido construye un futuro más noble, y que ninguna entrega es vana cuando se hace para mantener el orden del cosmos en la vida humana. En este decanato también se despierta una profunda conexión con los símbolos del peso y la medida. La balanza, regida por Libra, aquí se reviste de la sobriedad saturnina y adquiere un carácter de ritual sagrado. Pesar y medir no es simplemente juzgar, sino revelar la verdad que se oculta detrás de las apariencias. El alma aprende a calibrar con precisión las fuerzas, a otorgar a cada cosa su lugar justo, a comprender que el desorden nace cuando se concede demasiado a lo que no lo merece o demasiado poco a lo que es esencial. Este decanato otorga el don de la proporción, esa virtud que en la antigüedad era considerada divina, porque solo en ella podía nacer la belleza duradera. El segundo decanato de Libra también vibra con una conciencia especial del vínculo entre el individuo y la colectividad. En este punto del signo se despierta el llamado a pensar más allá de la propia vida, a sentirse parte de un orden social y cósmico que necesita guardianes. El heroísmo aquí se manifiesta en la capacidad de sostener estructuras comunes, de edificar normas, de transmitir valores que protejan a las generaciones futuras. La visión saturnina recuerda que la justicia individual carece de sentido si no se convierte en justicia compartida, que el equilibrio personal solo alcanza su plenitud cuando se traduce en equilibrio social. En el plano interior, este decanato representa el encuentro con la disciplina como sendero de liberación. Saturno, lejos de ser solo el guardián severo, es también el maestro que enseña que la libertad verdadera surge de la capacidad de sostenerse a sí mismo. La balanza aquí no es solo externa, sino interna, la capacidad de gobernar las pasiones, de no dejar que el deseo desborde ni que el miedo paralice, de mantener la calma en medio de la tempestad. Ese dominio de sí es una de las gestas más heroicas, porque no hay mayor conquista que la del propio corazón. El arte, en este decanato, adquiere una función distinta. No se limita a expresar la inspiración de Venus, sino que se convierte en un vehículo para inmortalizar la armonía. Aquí el arte se vuelve eterno porque busca trascender lo pasajero y fundirse con lo universal. Es el canto que resiste siglos, la arquitectura que se mantiene erguida, la palabra que sigue resonando mucho después de que quien la pronunció haya partido. Los hijos de este decanato llevan en su interior esa aspiración a lo clásico, a lo que no se marchita, a lo que permanece como testimonio de que el ser humano puede tocar lo divino cuando une belleza con disciplina.
El segundo decanato de Libra se convierte así en un faro de resistencia y permanencia. Su mensaje épico enseña que no hay grandeza sin constancia, que no hay justicia sin sacrificio, que no hay armonía sin orden. Su canto motivador recuerda que lo noble y lo justo pueden ser sostenidos incluso en los tiempos más oscuros, que la balanza no cae cuando hay manos firmes que la mantienen en su centro. Su lección más profunda es que la verdadera victoria no es efímera, no es el aplauso momentáneo, sino la obra que permanece, el legado que inspira, la huella que atraviesa los siglos y proclama que la justicia es un principio eterno que ningún poder del caos puede destruir. Así, este decanato se alza como un monumento en el camino zodiacal, recordando que la armonía no solo debe soñarse, sino forjarse con paciencia y determinación. Sus hijos son los guardianes del tiempo, los arquitectos del orden, los héroes silenciosos que levantan templos invisibles de equilibrio y justicia. En ellos vive la promesa de que el ideal puede encarnarse, de que la belleza puede ser eterna, de que la justicia puede sostenerse como columna inmortal del universo.